Todos los brujos trabajan con el diablo, con los demonios. Todos los brujos trabajan con el diablo y con los demonios. Y esos brujos el diablo les da poder. Poder para convertirse en animales. Ellos se pueden convertir en perro, en gato, en pavos. Pueden volar, pueden salir de su cuerpo. El diablo le da un montón de poderes a ellos. Así como Dios da poder a la iglesia, así el diablo también da poder a su gente. Por eso que los brujos pueden ir a tu casa y maldecirte. Pueden meterse a tu casa y maldecirte sin que tú los veas. ¿Y por qué no los ves? Porque ellos salen de su cuerpo y viajan en espíritu, ¿no? Y a través de están atados a través de una cadena de plata. Y esa cadena de plata es espiritual. Donde tú vas, estás atado. Y cuando se recibe la muerte, cuando se rompe la cadena de plata, de la cual habla también Salomón en uno de sus escritos, ¿no? Él habla sobre cuando se rompa la cadena de plata. Él habla sobre eso. ¿Por qué dice eso él? Porque Salomón conoció cuánta brujería, hechicería. Se casó con cuántas brujas también Salomón, ¿no? Salomón se casó con brujas, hermano. Porque las mujeres de otros países, las hijas de los reyes de otros países, de otras naciones en aquel tiempo, eran brujas. Eran sacerdotisas de los templos de ellos. Y una sacerdotisa no es otra cosa más que una bruja. Y Salomón, habiendo tenido una sabiduría tan grande, habiendo sido usado por Dios, se casa con varias brujas. ¿Hasta dónde llega la gente cuando cae? Poder en la sangre de Cristo Jesús. Isaías 8:19 dice: cuando te digan consulta a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Si no hablan conforme a estas palabras, porque no hay para ellos, no les ha amanecido. Porque la gente cuando no tiene palabra van a consultar a los videntes del diablo, a los que tienen espíritu de pitonisa, de pitón. Ese espíritu de pitón, le voy a dar secta bíblica, Isaías 8:19 y 20, que la gente va a consultar a los pitonizos, va a consultar a los medium, ¿no? Así le dicen medium, a los brujos, a los parapsicólogos también le dicen, ¿no? Van a consultar a los parapsicólogos. Esa gente, hermanos, son brujos del diablo. Y todos ellos trabajan con el diablo. Acá hay uno en el centro, ¿no? Parapsicólogo, no sé cómo se llama. Silvia, que es su medio, un Mahoma, ¿no? Silvia y su medio, no sé qué tontería, el diablo. Pero esa gente trabaja con el diablo, hermano. ¿Están aquí? Trabajan con el diablo, con un espíritu pitonizo, se llama el espíritu de Pitón. Pero ellos dicen que trabajan con Dios. Dios jamás te ha mandado que estés tomando trago y lo estés salpicando por las paredes. Dios no te ha mandado que mates un animal ni que pases huevo. Dios no te ha mandado que te haga pasar cuy ni te haga baño de florecimiento. Dios no te ha mandado ninguna de esa basura. Dios te ha mandado que te arrepientes de tus pecados, te apartes del pecado y comiences a buscar a Cristo. Porque los brujos no tienen poder sobre los cristianos. A no ser que los cristianos se descuiden, bueno. A no ser que los cristianos se descuiden, ahí sí el diablo toma poder sobre ellos. Por eso, los medium, los parapsicólogos, también hay otro nombre más, los rosacruces. Los rosacruces, que también hay acá en el Perú como en Bolivia, los rosacruces son brujos, son satanistas, son gente que está metida y compactada con el diablo para engañar a los cristianos. Se meten en las iglesias como pastores y como hermanos para destruir las iglesias por dentro. ¿Están aquí, hermano? Por eso la iglesia siempre tiene que estar ayunando. La iglesia tiene que estar haciendo guerra espiritual porque los tiempos son difíciles. A su nombre. A su nombre. Y a su nombre, hermanos. Por eso Isaías dice, cuando te digan consulta a los adivinos, consulta a los medium, dile, ¿acaso no tiene nuestro pueblo un Dios para consultar?
¿Acaso en la iglesia no hay profecía? ¿Acaso en la iglesia no hay dones? ¿No hay vasos? ¿Sí hay o no? Hay dormidos, pero hay. Por eso Dios también le va a tomar en cuenta los vasos de la iglesia. Porque los hermanos vienen a consultar a los vasos de la iglesia. Vienen a consultar a los dones que hay en la iglesia. Y ellos no están, ellos no aparecen, no están en comunión con Dios. Por eso yo digo, cuenta van a dar los vasos, hermanos. Los dones espirituales. Poder en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Segunda de Crónicas 3:16 dice que hicieron pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicaron la hechicería, usaron la adivinación, practicó la brujería, trató con medium y espiritista, hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Segunda de Crónicas 33:6. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 33:6 revela que uno de los reyes hizo semejante maldad. ¿Están aquí? Voy a leer el verso 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Miren, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Dios le llama a la brujería abominación. Abominación es algo asqueroso, es sucio, abominable, ¿no? Algo que apesta, algo que te da, no sé, ganas de vomitar. Por eso los brujos, cuando hacen su brujería, agarran excremento, combinan con orines, agarran un montón de cochinadas. ¿Verdad que el diablo bien cochino había sido, no? Por eso antes yo me acuerdo que la viejita oraba, decía, fuera diablo cochino, asqueroso. Yo decía, ¿por qué dicen eso? Yo me preguntaba, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué dicen diablo cochino? Pues si el diablo no es cochino. Pero viendo bien la brujería, cuando te manda a tomarte la sangre de un animal así cruda, te manda a comerte vivo, crudas las carnes, ¿eh? Te manda a agarrar excremento para maldecir las casas, pues hay que ser bien cochino para hacer eso. Y los brujos hacen eso y van a maldecir las casas. Ellos salen del cuerpo, ya le dije, ellos salen del cuerpo y van a cualquier lugar, pero hay un animalito que siempre los ve. Son los perros. Los perros son aquellos animalitos que siempre ven a los demonios como también a los brujos. Cuando un brujo entra a tu casa o a tu corral o está cerca de tu casa, los perros como que se vuelven locos, ladran con locura, no normal. Porque un perro normal ve a otro perro, ladra normal, ¿sí o no? Él ladra normal y ladra, a veces no ladra porque son sus amigos del barrio, los perros. Pero a veces cuando tú lo escuchas ladrar con locura terrible, ¿qué pasa? Porque todos tontos se confabulan por un perro. Porque entonces, ahí saca tu cuenta, eso no es normal. Los brujos se convierten en perros, se convierten en gatos, se convierten en caballos, en animales, en aves, en pavos. Se convierten y bajan a tu casa. Entran en forma de un perro, entran en forma de un gato. Por eso cuando tú veas que los animales gritan horriblemente y es por un perro o un gato que está allí, repréndelo en el nombre de Jesús, porque eso no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Es un indicativo que no es un perro, no es. ¿Por qué te digo, hermano? Porque a veces van a las casas y un escándalo hacen los perros. Cuando los demonios pasan por los caminos, y antes pasaba eso, los demonios pasaban a las 12 de la noche, ciertas carjachas, pasaban a esa hora y los perros los perseguían. Antes había un cerro allá, ¿se acuerdan? Por mi casa. Antes no habían casas ahí, todo era un cerro. Y por ahí pasaban los demonios, pasaban los brujos, los demonios. Y los perros hacían un bloque y comenzaban a ladrar un montón, como locos. Y uno entendía qué cosa, que estaban pasando demonios.
Por eso, hermanos cristianos, usted tiene que saber cuando los demonios llegan a su casa. Poder en el nombre de Cristo. Hay cristianos que no creen esto. Los cristianos piensan que estamos alabando tontería. ¿Ah? Cristianos que nunca han tenido experiencias espirituales. Cristianos que nunca han conocido lo espiritual. Son cristianos de letra nomás, pero no son cristianos de práctica. Son pura letra como ratones de biblioteca, pero no tienen experiencia espiritual. Yo cuando salí un día arriba a mi casa, veo un tremendo pájaro enorme, ¿no? Cuando me ve a mí, cuando me vio que yo lo vi, se fugó, ¿no? Rapidísimo. En un segundo alzó el vuelo, pero ya yo lo había visto. Yo lo había visto, porque yo de la nada salgo a tomar, era en verano, un poco de viento arriba de mi casa, miro así, y ahí estaba, también con la misma se fue. ¿Quiénes son esos? ¿Son pajaritos grandes? ¿Eh? Son demonios, son brujos que están ahí. Los demonios tienen la capacidad, el diablo le da la capacidad de convertirse en animales. Le da la capacidad de convertirse en animales. Y esto solamente para la gente que sabe, que conoce la Biblia. Dice la Biblia, ¿no?, que Dios nos da a nosotros capacidades para entender las cosas que otros no entienden. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ves, hermano? Te voy a volver a repetir para que no piense que estamos locos. Porque hay hasta pastores cabezones que no creen en la brujería. Hay hermanos que no creen que existe la brujería. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La brujería es parte del reino de las tinieblas. Así como parte del reino de las tinieblas también es el satanismo, la demonología. Todo lo que estudiamos es parte del reino de Satanás. Los principados de los que habla Pablo en el capítulo 6 de Efesios, nos habla todos los rangos que hay en el trabajo de los demonios contra la iglesia. Pero los demonios también usan seres humanos contra la iglesia. Usan a personas para que vengan a maldecir la iglesia. Y esos son los brujos y las brujas que todavía hay por estos lugares. A su nombre, hermanos. A su nombre y a su nombre. Entonces Manasés tenía 12 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Abominaciones. Los incas adoraban también al sol, a la luna y a los demonios. Ellos adoraban a los demonios, a las lagunas encantadas, pagaban al cerro, inclusive con sus propios hijos los enterraban vivos para que los demonios le dieran bendición. Y los mismos demonios le pedían la sangre de sus hijos, le pedían la vida de sus hijos. Y eso hacían todos los pueblos, esos pueblos originarios, entre comillas, que dicen los aztecas. Ellos eran terribles, trabajaban pura hechicería, brujería y demonios, nomás trabajaba esa gente, hermano. Terrible, ellos conocen lo que era la brujería y la hechicería. Había sacerdotes de la iglesia incaica, sacerdotes del sol, sacerdotes de la luna, sacerdotes de los apus, sacerdotes de todo tipo de medium, brujos y hechiceros que había aquí en el Perú. Adoraban a la Pachamama, que no es otra cosa que adorar a la tierra, y está prohibido adorar a la tierra. La Pachamama, que no sé, tontería, ¿cuál Pachamama? El que ha creado la Pachamama es el poderoso Dios de los ejércitos. El que ha creado la madre tierra o la tierra. Los brujos son hijos del diablo. Los chamanes son hijos del diablo. ¿Ya? Brujos, chamanes son hijos del diablo. Ninguno puede ir a consultar a un brujo, un medium, aquel que te lea las cartas, que te lean la hoja de coca. La gente que usa eso son hijos del diablo y tienen que arrepentirse. Hay algunas mujeres que nacen con esa inclinación y ella dice, yo tengo ese talento desde niña, yo leía la coca, dicen algunas mujeres.
Desde niña me hablaban los demonios, o le hablaban, dice un ángel, le hablaban y le decían. Desde niño ya las maldiciones de sus padres le perseguían, porque sus padres, sus abuelos habían sido brujos, hechiceros, habían sido, y los pobres niños también esa maldición les persigue. Por eso nosotros como cristianos tenemos que aborrecer la hechicería, la brujería y todo lo que traiga esa obra del diablo. A su nombre, y a su nombre, y a su nombre, hermano. Verso 3 dice así: porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Mira, levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Mire, hermano, buscó todo: hechicería, brujería, satanismo, en toda la idolatría. Este hombre llamado Manasés destruyó todo lo que había hecho el rey anterior a él, ¿no? Destruyó todo, hermano, qué terrible, ¿no? Estos hombres destruyen en vez de construir. Edificó altares en la casa de Jehová. Mire, hermano, a la iglesia metió la brujería. Edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Eso que dicen que yo leo las cartas que Júpiter se ha juntado, no sé con quién, con Marte, que Marte en conjunción con Júpiter, que Júpiter en conjunción con Urano y Plutón. Dicen que Jordan mañana no va a salir. Y entonces tontería habla la gente así. Hablan así. El horóscopo también es parte de la hechicería. Usted no puede estar creyendo en el horóscopo. Hay gente que lee el horóscopo, hasta se compran revistas de horóscopo de todo el año para saber qué le va a pasar todo el año con su horóscopo, hermano. Todo eso existe. De alguna manera ya eso es parte de un engaño a la gente. Pero hay parte dura, hay parte fuerte de la hechicería, que ya es cuando vienen a maldecir tu casa. Gloria a Dios. Por eso, ¿cuál es una de las cositas o una de las señales que los brujos llegan a tu casa? Cuando encuentras, hermano, excremento en tu casa, tú no sabes quién lo ha echado. O marcan la puerta con excremento, ¿no? Hacen cruces con cochinadas, hermano. Los brujos son asquerosos, hermano. Terrible. Yo he encontrado fuera de mi casa cruces hechas con excremento, ¿no? En ese portón utilizan cabello de animales, de gente, los combinan. Ahí colocan sus manos llenas de asquerosidad, de excremento para maldecir la casa. Qué terrible, hermano, ¿no? Gente tan asquerosa, hermano. Los brujos no se dan cuenta que son asquerosos. ¿Cómo Dios te va a mandar a hacer eso? A ver, dime. ¿Cómo Dios va a mandar a hacer eso? Jamás. Solamente el diablo asqueroso puede hacer eso y mandar a su gente que haga esas cosas. Y existe brujería también, amarres. Los famosos amarres. Amarren 24 horas, dice, ¿no? Para que tu ser amado no se te vaya. Y tú, como ves que tu esposo es tan guapo, vas y le haces un amarre para que nunca se vaya de la casa. Y hay muchas mujeres que hacen eso, hasta cristianas hacen esa tontería, porque aman al marido más que a Dios. Y para que no se vaya el marido, van donde un brujo para que les haga un amarre. Y el brujo construye 2 muñecos, los ata allí, luego les echa coca, les echa, no sé, licor, los mete bajo tierra, le hace conjuro, llama al diablo, los demonios, para que le mande espíritu de enamoramiento a ese hombre y nunca se vaya de tu lado. Eso existe. Hay muchos hombres que se han casado por efecto de la brujería que una mujer le hizo. Así es, hermano. Hay muchas mujeres también que se han casado con hombres que le hicieron brujería. Y como ellos no tienen a Dios en su corazón, la brujería les cae. ¿Cuál es el remedio para que no caiga la brujería en tu vida?
que tengas a Cristo en tu corazón, que te hayas arrepentido y que hayas buscado una vida de bendición yendo a la iglesia, clamando, buscando a Dios para que el diablo no venga y te toque. A su nombre, hermano, a su nombre y a su nombre. Verso 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Miren, hermanos, pasó sus hijos, no uno, varios hijos los entregó en el fuego, los quemó vivos, hermano, para sus dioses asquerosos, hermano. Porque esos dioses de la brujería, hechicería, esos demonios, te piden que hagas eso, hermano. ¿Quieres más poder? ¿Quieres ser un brujo ya a nivel mundial? Dame tus hijos, te dicen. Tienes que matar a tus propios hijos. Qué terrible. Eso existe, hermano. Eso no lo sabe la gente, no lo sabe mucha gente. Eso existe. Es parte del reino de las tinieblas trabajando contra toda la iglesia de Dios en esta tierra. Odiando a los niños. ¿Están aquí? Odiando a los niños. Odiando a todo aquel que al menos se acerque a Dios. Este hombre, hermanos, llamado Manasés, así que nunca le ponga a tus hijos ese nombre, Manasés, dice la Biblia, que pasó sus hijos por el fuego, observaba los tiempos, miraba los agüeros. Sí, no te cases el Marte, dice, Marte, no te cases ni te embarque, dice, ¿no? ¿Qué tiene que ver los días acá? Dios bendice todos los días, hermano. ¿Están aquí? Dios bendice todos los días. Ahí no está que me levanté con el pie izquierdo. No voy a salir porque me acabo de levantar con el pie izquierdo. Y la gente atronada piensa esa tontería. Izquierdo, derecho, igual tú estás con la bendición de Dios si eres un hijo de Dios. Pero si eres un pecador sucio, asqueroso, que para haciendo cochinada, mintiendo, adulterando, haciendo brujería, ahí sí todo te va a salir mal. Es que se me ha caído un espejo y el espejo se ha roto, tengo 7 años de mala suerte, dicen algunos, ¿no? Y comienza, no, que boté la sal, también ya me salé, dice, ¿no? ¿Están aquí? Me acuerdo que un familiar me decía, echa sal en cruz. ¿Qué sal en cruz? Yo no sé por qué. ¿Alguien sabe por qué enseñaban eso? Echa sal en cruz. Decía, ¿qué? ¿Sal en cruz para qué? Para romper una maldición, algo así, ¿no? Esa es parte de la brujería. ¿Aló? Iba a ganar el cuchillo, alcánzame el cuchillo. No, no me lo alcance porque vamos a pelear. Déjalo acá nomás, dice. Eso es creer en el agüero, en el mal agüero. Tú tienes que entender que, dice la Biblia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dice que el ángel de Jehová acampa. ¿Qué significa la palabra acampa? Que vive contigo. No se va. Ahí está viviendo a tu lado. Acampar significa quedarse allí. Como que usted dijera, pastor, voy a acampar allá en Tingo. O sea que te vas a ir por ¿cuántos días? 40 días, un año. Dice que el ángel de Jehová viene y acampa a tu costado hasta que Dios le diga. Hasta que tú peques y lo botes. Porque el pecado te quita la protección de Dios. La protección en este caso. Por eso que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Está en tu casa. Por eso cada vez que ores, cúbrete con la sangre de Cristo. Y cubre con la sangre de Cristo también tu casa, tu hogar, todo tu terreno, cúbrelo con la sangre de Cristo. Para que los demonios no se metan a tu casa, ni los brujos, los hechiceros, los chamanes, toda esa gente asquerosa que andan haciendo tonterías. Usted ha visto lo que han hecho con los candidatos a la presidencia, que le han estado echando, le echan con las flores, echándole tonterías. ¿Para qué? Dicen que ellos para echarle bendición.
Los hechiceros son hijos del diablo y un hijo del diablo nunca puede traer bendición sino maldición. A su nombre, a su nombre y a su nombre. ¿Están aquí, hermanos? Dice también, miraba a los agüeros, era dado adivinaciones, consultaba a los adivinos, a los encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta que vino la ira de Dios sobre él. Santo Dios. ¿Ves? Todos los hechiceros le espera la ira de Dios. A todos los hechiceros le espera la ira de Dios. ¿Ya? Así que Manasés tuvo que ver recién con la ira de Dios que había hecho todas esas barbaridades. Por eso no tengas miedo de predicarle ¿a quién? A un brujo. Yo me acuerdo que un día cuando era nuevecito, tendría 4 o 5 meses, yo me iba a predicar a los brujos. Yo no tenía miedo, me iba a predicar a los brujos. Y un día encuentro a un líder de mi iglesia, un líder que era más que yo no era líder, era ovejita nomás. Un líder de mi iglesia, le digo, hermano, acompáñame que quiero predicar a estos brujos que han venido, porque antes los brujos venían de Lima por las fiestas. Llegaban más. Gloria a Dios. Fíjate, hermana, que están gritando por allá. Poder en la sangre de Cristo. Y entonces, hermano, ¿qué sucede? Escuche, ¿qué sucede? Que le dije al hermano, acompáñame, hermano, yo voy a predicar. No, me dijo, no, yo no quiero, lo vi con miedo. No, hermano, no, estás tentando a Dios, me dice. ¿Por qué, hermano? El que predica a esa gente se va al infierno. Tú no vas a hablar, yo voy a predicar, solamente pido que me acompañes. No, me dijo, no, y se fue. Asustado se fue. O sea, así hay gente, hermano. Así hay gente, hermano. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo voy a tener miedo? Viene un brujo, vamos a predicarle a ese brujo, hermano, vamos. Varón, Dios te ama, ya si te vote otra cosa, ¿no? Pero le habla de Cristo. Le habla de su pecado, que se arrepienta y no tiene por qué tenerle miedo, porque esa gente más bien tiene que tenerte miedo a ti. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. A su nombre y a su nombre. ¿Están aquí, hermanitos? Gloria a Jesucristo. Entonces, ¿Dios prohíbe o no la hechicería? Dios prohíbe la brujería. ¿Desde cuándo existe la brujería? La brujería existe desde los anales de la historia. O sea, los demonios, dice la Biblia, en capítulo 6 de Génesis, dice que los ángeles que pecaron le enseñaron a los humanos a hacer brujería. Le enseñaron a consultar los astros. Le enseñaron a hacer todo tipo de hechicerías, de brujerías. Le enseñaron, ¿quiénes? Los ángeles caídos. Eso está escrito, hermano. ¿Ah? Eso viene desde la creación misma del ser humano. Cuando ellos pecan y los demonios comienzan a meterse aquí en la tierra, y los ángeles caídos vienen ya porque ya fueron enemigos de Dios y se rebelaron y tomaron decisión de venir a la tierra. Ellos, esos ángeles que pecaron, le enseñaron a los hombres a cometer cosas abominables. Una de ellas es la brujería, la hechicería y todo lo que conlleva en eso. Hablando del sortilegio, de la adivinación, de los medios, hablando de todo eso, la Biblia prohíbe, pero ya existía ¿desde cuándo? Desde el principio de la humanidad. Porque los demonios siempre han querido que la gente se destruyan unos a otros, se maten unos a otros. ¿Aló, hermano? Un día que fuimos a orar a una hermana, no sé si usted se acuerda, fuimos a orar a una hermana y cuando estábamos orando, Dios mostró que en su piso había una brujería que ella misma había hecho a su marido. Y yo le llamo a la hermana, le llamo por un costado para su cocina y le digo, hermana, ¿qué ha pasado? Tú nos has traído a orar tu casa, porque ella nos llevó para que oremos su casa. Pastor, mi casa no sé qué pasa, todo nos va mal. Todo. Mírame,
Ella misma había hecho la brujería y ella misma nos lleva ahora a su casa. Y le digo, hermana, ¿qué has hecho? Porque aquí hay una brujería en tu sala. No, yo no he hecho nada. Hermana, ¿tú qué has hecho? Porque Dios está mostrando y no va a ser mentiroso. ¿Qué has hecho? Y comenzó a llorar. Sí, pastor, que yo lo amo, no quiero que se vaya con otra. Le he hecho un amarre, ahí está. Me dijeron, el brujo me dijo que lo pusiera ahí en mi sala y ahí está, debajo del piso. Ahora mismo traes tu pico, tu martillo, no sé, rompes el piso y sacas toda esa basura que está ahí. Fíjese, hermano, cómo hay gente, mira, viniendo a la iglesia y ella no se acordaba que le había hecho brujería a ese hombre. Y lo tenía amarrado muchos años porque ya tenían varios hijos con él. Lo tenía ahí amarrado. ¿Cuántos hombres estarán así el día de hoy, hermano? ¿Ah? ¿Cuántos hombres estarán así el día de hoy? Por una mujer, hija del diablo, una mujer terrible que se fue un brujo para amarrar a ese hombre tan hermosísimo que te conseguiste. Poder en la sangre de Cristo, a su nombre y a su nombre. Gloria a Jesús, hermano. ¿Están aquí? Éxodo 7:11 dice: entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron los encantamientos que les pidió el Faraón. ¿Te das cuenta? El Faraón consultaba a los brujos, consultaba a los magos, a los hechiceros, y tenía los mejores del mundo a su lado. Tenía los mejores brujos a su disposición. Cuando Moisés lanza la vara y se convierte en serpiente, los brujos hicieron lo mismo y también se convirtió en serpiente. Pero la serpiente, que era la vara de Moisés, se tragó la serpiente de los brujos. Y con eso indicaba que Dios es más poderoso, porque el diablo también sana. Hay gente que se va a buscar a los brujos para sanarse. Y muchos de ellos se sanan, sí, pero ¿quién te sanó? El diablo. ¿Y el diablo tiene poder para sanar? Sí tiene poder para sanar. ¿Cómo no va a tener poder? Él es poderoso, pero no a la talla de Dios. Dios es infinitamente más poderoso que el diablo. Pero hay hasta pastores que dicen que el diablo no tiene poder. Predican que no, el diablo no tiene poder para sanar, dicen. ¿Qué sabe esa gente, no? Esa gente se ha dedicado a leer nada más, pero no tienen práctica, no conocen el mundo espiritual. Como los pentecostales conocemos el mundo espiritual. Los que buscamos a Cristo. Gente que se pone a leer, no oran nada, oran 5 minutos y se acabó toda la vida. ¿Qué te va a enseñar Dios si tú oras 5 minutos, 10 minutos? No te va a enseñar nada. Tienes que orar por lo menos 1 hora diaria y esto es todavía. Poder en la sangre de Cristo. Faraón trabajaba con los brujos. Mire, hermano, Egipto era la gran potencia de aquellos tiempos, la potencia más grande de toda la tierra. Trabajaba con brujos. Pero lo venció un solo hombre llamado Moisés. ¿Quién lo venció a un imperio? Moisés avergonzó un imperio. Moisés avergonzó un imperio. Por eso la Biblia dice, en la profecía que habla también en Éxodo, que así como Moisés, así como Dios levantó a Moisés, así también levantará otro Salvador. Estaba citando a Jesucristo. Porque Moisés es tipo de Jesucristo. Moisés venció un imperio para salvar un pueblo, un solo hombre. No pelearon, no llevó espada, nada. Dios peleó por ellos. Igual Jesucristo, un solo hombre venció todo un imperio y nos salvó a nosotros. Aleluya. Por eso Moisés es tipo de Jesucristo. ¿Están aquí, hermano? Muchas naciones trabajan con brujos. Los venezolanos o los comunistas de Venezuela, Maduro, Chávez, Hugo Chávez, trabajan con brujos. Hay muchos libros escritos por sus oficiales, coroneles que ya no están con él. Han escrito libros que hablan sobre cómo Chávez usaba la brujería
para mantenerse en el poder. ¿Y cómo traía a los brujos de Cuba, a esos brujos, a los babalaos, a esa brujería que nosotros no conocemos acá en esta parte de América? Esa brujería de la zona central de América, esa brujería es africana, es una de las brujerías más poderosas que hay. En cambio, la brujería que había acá en América, desde los incas hasta nosotros, una brujería así a medias, ¿no? No tenía ese poder con los cuales venía la brujería del África. Los principados del África eran mucho más poderosos que los principados de América, indudablemente. Por eso, pero eso no quiere decir que son más poderosos que Dios. No, Dios es un millón de veces infinitamente más poderoso que ellos. ¿Están aquí, hermano? Entonces, países que usan la brujería para sobrevivir. Por eso mire cómo estuvo Venezuela. Porque esos presidentes, esos gobernantes, todos los días se reunían con los brujos. Todos los días hacían sacrificios. Mataban hasta niños, hermano. Un general de aquí del país cubano cuenta que había un piloto del país cubano, contaba que él llevaba niños desde Bolivia hasta Cuba y él no sabía para qué, porque dice que muchos niños eran robados en Bolivia y un avión se los llevaba a Cuba. Dice que él no sabía por qué, hasta que después él se averigua y eran para sacrificio de los gobernantes cubanos. Y él mismo lo dice, él mismo lo habla. Y dice que él se arrepintió, lloró, y como yo pude participar de eso, dice él, llevando tantos niños para que los mataran en Cuba para mantener su poder que tienen esa gente endemoniada que son los comunistas de Cuba. Todos los comunistas son ateos, entre comillas. Dicen que son ateos, pero creen en la brujería, creen en el diablo, creen en la hechicería. El mismo Marx, el creador de toda esta basura socialista comunista, le escribía poesías y poemas a Satanás. Tiene muchos poemas, tiene muchas poesías a Satanás. Esa gente dice que era atea, pero no era atea. El ateo no cree en nadie, ¿sí o no? La que no cree ni en Dios, no cree ni en el diablo, ni en la brujería. Pero estos ateos comunistas mentirosos sí creen ¿en qué? Creen en la brujería y en la hechicería. Por eso andan metidos con los chamanes, andan metidos con los brujos, con los babalaos, andan metidos con toda la brujería cubana, la brujería africana, con toda esa basura. Por eso los cristianos nunca apoyamos a este tipo de gente, hermano. ¿Están aquí? Y siempre decimos la verdad. No podemos callarnos. Poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Están aquí, hermano? Y desde los anales de la historia, desde el principio de la historia, toda esa abominación que los ángeles le enseñaron a los seres humanos se fue multiplicando hasta formar grandes centros de adoración al diablo. Desde ahí es que la gente comenzó a adorar a las estrellas, comenzó a adorar los planetas, comenzó a adorar todo el ejército de los cielos, comenzó a adorar ángeles, comenzó a adorar todo lo que no tenía que adorar, porque esa es parte de la brujería, la hechicería que había enseñado sus superiores, o por decir los ángeles caídos, a los humanos. ¿Están aquí, hermanos? A su nombre, hermanos, a su nombre y a su nombre. Gloria a Dios. ¿No te gusta el tema? Lo cambio. Lo cambio porque creo que están durmiendo. Parece que el diablo le está rascando la cabeza. Le está rascando la cabeza el diablo. ¿Usted no sabe que los brujos envían espíritus de sueño a la iglesia? Escuché un testimonio de un brujo que decía que el diablo le había encargado a él y le había dicho: tú vas a hacer esto, tú vas a hacer hechicerías, vas a hacer conjuros. Conjuros, ¿sabes lo que es, no? Matar animales, jugar con la sangre, con todos los excrementos, así como trabajan los brujos. Y vas a conjurar la iglesia para que cuando los hermanos vayan a la iglesia se queden dormidos. ¿Se da cuenta usted? Por eso, cuando yo escuché ese testimonio de ese brujo,
Cada vez que me da sueño en la iglesia, digo, ¿qué pasa? No sé que Dios me esté suavizando la cabeza. Y ya empiezo a pelear, pues empiezo a pelear porque ya sé que eso no es normal. Yo sé que eso no es normal. Porque ahora termina el culto, usted se levanta y ¿qué va a pasar? Se le ve sueño. ¿Está aquí? Termina el culto, usted se levanta, conversa y se le fue el sueño. O no sé que usted se levanta y ¿qué hace? Hermano, ya termina el culto. Es verdad, no. Ay, con la justa se va a... Ahí sí puedo creer que estabas con sueño. Pero si termina el culto, se te pasa todo el sueño como de la nada. Conversas, comes, cenas, está por... Eso quiere decir que no era normal ese sueño. ¿No? Y tú, examinaos a vosotros mismos, ¿eh? Porque ya sabemos que dentro de la lucha de un cristiano, hermana Marita, dentro de la lucha de un cristiano, está la lucha contra el sueño. ¿Están aquí? Que hasta acá se ven los ojos hinchados que están durmiendo. A su nombre. A su nombre. Y a su nombre, hermano. Está bien, me puede dar sueño, pero yo tengo que pelear esa batalla. Tengo que pelear eso. No me voy a dejar vencer, no me puedo dejar vencer. Poder en el nombre de Cristo, hermano. Aleluya. Números 23. Números 23. Dice, porque no hay agüero contra Jacob, o sea, no hay maldición contra Israel, ni hay adivinación contra ellos. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, vean lo que ha hecho Dios. Porque los brujos pagaban, querían pagarle al profeta Balaam, ¿no? ¿Se acuerdan? Para que maldijera al pueblo de Dios. Pero él decía, no se le puede maldecir al pueblo de Dios. No se puede. No se puede porque Dios ya los bendijo. Y si Dios ya los bendijo, nadie te puede maldecir, ¿me entiendes, hermano? Pero para que se haga efecto esa palabra, tienes que creerlo. Para que se haga efecto esa palabra, tienes que creerlo. Porque si no lo crees, en vano es. ¿Crees o no crees, hermano? Tienes que creer que Dios está en tu vida, está en tu casa. El diablo también envía espíritu de miseria a la iglesia y a tu casa también. Por eso que se disipan muchas cosas. ¿Y eso es mentira? No es mentira. Pregúntale eso a un brujo. A ver. ¿Para qué? Para que los demonios disipen lo que tú tienes en tu casa. El dinero, la comida, todo se va como de cuenta fuera agua. Esa es parte también de la maldición de Dios. Pero también se hace como un trabajo que ellos hacen. Poder en la sangre de Cristo Jesús, hermano. Por eso, amados hermanos, usted y yo tienen que entender que la brujería existe. Gloria a Dios. Los brujos se les encomienda hacer brujería para que un carro choque, para que haya un accidente. Van a las pistas a dejar brujería para que los carros se volteen, para que los carros choquen, haya gente y muera gente ahí. Parte de su trabajo de los brujos es eso. Poder en la sangre de Cristo. Parte de su trabajo de ellos es eso. Y si en ese carro no va ningún hermano, ese carro se muere, se matan todos ahí. Pero si va un hermano, por causa de ese hermano que es bueno delante de Dios, no le va a pasar nada. Aleluya. Y los brujos le dicen, o el diablo le dice a los brujos, tienes que tener tierra de muertos de cementerio. Pero tengo cuidado, le dice. Cuando vayas a buscar tierra de muertos de cementerio, huesos de muertos, verifícate que esa tumba no vaya a ser de un hermano de la iglesia. Porque si es de un hermano, te vas a morir tú. Porque no puedes hacer eso, porque ellos están cubiertos, aún sus huesos después de muertos, nadie los puede tocar. ¿Estás escuchando? Aún en la tumba, nadie puede tocarte, hermano. Por eso el diablo le dice, averíguate bien
¿De quién esos huesos que tú has sacado? De tierra de muertos, ¿de dónde sacaste? No vaya a ser que el que está allí haya sido un hermano, haya sido un hijo de Dios, porque si no te mueres. Ellos tienen que averiguarse, cerciorarse si de verdad era o no era. Y una vez que ellos saben que no era, era un mundano más, era un borracho que murió, a eso hacen su conjuro con todo, utilizan los huesos, todo lo que hacen. Porque los brujos trabajan con los demonios. Y hay muchas cosas que ellos hacen para abrir portales también, para que los demonios de la otra dimensión entren acá, entren más, entren, porque los demonios no pueden entrar porque ellos quieran. Para que un demonio entre a esta dimensión y se multipliquen los demonios en la tierra, los brujos, el Satanás le hace hacer conjuros para abrir portales y ellos puedan entrar por allí. Pero son conjuros fuertes, ¿sabes? Para ello necesitan sangre humana. No lo van a hacer así nomás. Para abrir esos conjuros, esas puertas dimensionales, tienen que usar sangre de humanos. Son sacrificios mucho más grandes. Ellos lo hacen para que pasen los demonios. Y esos demonios pasan a esta dimensión. ¿Para qué? Tienen sed de venganza, pues. Tienen sed de ti, quieren matar humanos, quieren hacer lo que le da la gana, quieren destruir. Por eso que se multiplica la maldad en esta tierra. Por eso el cristiano tiene que orar, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A su nombre, a su nombre y a su nombre. Me avisan qué visiones han tenido, porque veo gente que está viendo visiones. ¿Qué visiones han tenido, por favor? ¿Ya? Así como hay gente que Dios les revela visiones, también los hijos del diablo también tienen visiones. Revelaciones. ¿Aló, hermano? Porque el imperio de las tinieblas está dividido en un montón de secciones. Una sección más del reino de las tinieblas es los extraterrestres. ¿Estás escuchando, hermano? Una sección más del imperio de la muerte son los extraterrestres, que es la tecnología satánica y diabólica. Las naves, esas naves que ves, esas naves que vienen a la Tierra y que los científicos saben, los astronautas saben que existen, todos esos seres que han venido a la Tierra y que aún tienen ya con los grandes, ellos hablan con ellos. Esa gente, hermano, esos seres son demonios. Todos los extraterrestres creados por el diablo, todos los que vienen a la tierra, a excepción de los ángeles, porque los ángeles también serían extraterrestres, ¿no? Pero hablando de extraterrestres como nosotros le conocemos, la gran mayoría son demonios, todos son demonios, no la gran mayoría, todos son demonios. Las naves espaciales que ellos traen, todas esas naves que ellos traen son tecnología demoníaca, satánica. Algunos pastores predican, no, dicen que no, son ángeles también que vienen a la tierra, porque Ezequiel tuvo una visión de unas ruedas y unos carros. Esa es otra cosa. Las ruedas, los carros, es otra cosa. Y cuando habla de carros de fuego, no está hablando de los carros que somos nosotros, no. Son caballos. Esa es otra cosa. Las ruedas es otra cosa. Eso ya es parte de los querubines, serafines. Esa es otra cosa. Pero hay pastores que ignoran estas cosas. Y como no saben, hablan cualquier tontería. ¿Están aquí, hermanos? A su nombre. A su nombre. Y a su nombre, hermanos. Poder en el nombre de Jesús. Hechos 8:9 dice que había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en la ciudad y asombraba a la gente. Y la gente decía, este es el poder de Dios. Había un mago en esa ciudad. Fíjese, hermano, ese mago Simón también se convirtió a Cristo. Pero no se convirtió a Cristo porque amaba a Dios, sino porque vio que el poder de Dios era más grande que el de los demonios. Y él quería conseguir el poder de Dios con dinero, porque le quiso pagar a Pedro para que le diera
las cosas que Dios le había dado a los primeros cristianos, como el bautismo en Espíritu Santo y cosas así. ¿Se escuchan, hermano? Pero se convierten muchos brujos en la iglesia. En la iglesia evangélica muchos brujos se han convertido. Pero hay que predicar la palabra. Así como el hermano se va a predicar a los nightclubs, se va a predicar a diferentes lugares, hay hermanos que también deben ir a predicar a los brujos, a los hechiceros. Deben ir a predicar acá nomás en la Tinguilla. Yo estoy enseñando por allá, no sé dónde queda, eso de los ángeles, ¿no? Que hay ángeles, dice que sanan. Le llaman los ángeles sanadores. Y eso no solamente de acá, en diversas partes del mundo hay. Gente viene acá a hacerse curar por los ángeles. Y dice que llegan y hay una oficina, una secretaria que los atiende y les dice que paguen su tarifa, que son 500 soles, 1000 soles, y que pasen y que no abran sus ojos. Cuando veas que están llegando, sientes que hay aleteo, sientes que hay una fuerza terrible, no abras tus ojos, dice. Fíjense, esa es la instrucción para aquellos que entran, para que esos ángeles que son demonios los sanen. Y esos demonios están ahí, descienden y sanan a la gente. Porque los demonios son poderosos y pueden sanar también para engañar al ser humano. Dios nunca usa a un ángel para sanarte. Él usa a su Espíritu Santo. ¿Estás escuchando, hermano? Nunca te va a decir cierra los ojos, no los abras, ¿ah? ¿Y por qué te impide que los abras? Porque si los abres, ¿qué pasa? Vas a ver esos demonios que están allí tocando tu cuerpo. Vas a ver esos demonios que están ahí tocando tu ser. Por eso, hermano, no crea en la brujería. O sea, no le haga caso a la brujería, porque la brujería sí existe. Porque al decir no crea, le estoy diciendo que no existe. Sí existe la brujería. Lo que Dios le diría a usted, no vaya a los brujos, a los hechiceros, no vaya a los que leen la coca, no vaya a los que leen un montón las cartas, porque son hijos del diablo y necesitan arrepentirse, aleluya, de sus malas obras, porque Dios quiere arrepentimiento genuino de los brujos, los hechiceros, los chamanes, de toda gente que conozca la palabra de Dios. Tiene que arrepentirse. Hechos 19:19 dice, lea lo que dice ahí, está bonito eso. Muchos de los que practicaban la magia traían sus libros y los quemaban a la vista de todos. ¿Ves, hermano? Porque venden libros de brujería, pues. Venden libros de hechicería. Venden libros de magia blanca, magia negra, magia roja, magia verde. Venden libros. Hermano, la magia blanca también es del diablo. Porque hay gente que dice, no, yo trabajo solamente con magia blanca. Dice, yo no trabajo con magia negra, ni roja, ni verde. Mentira, así sea magia blanca, todo lo que es hechicería y brujería es del diablo. ¿Estás escuchando, hermano? Miren lo que dice ahí. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Mira, hermano. Calculando su precio, hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Fíjese, hermano, un plata. O sea que ese pueblo, la mayoría eran brujos. En ese pueblo la mayoría eran brujos. Pero se arrepintieron todos, trajeron sus libros y los quemaron. Si vas a predicar la palabra a esos brujos que están en el centro de Ica, a esa gente tienes que hacerle que quemen todas sus calaveras, los huesos, todas sus cochinadas tienen que quemar. Todo eso. Por eso hay que predicar la palabra también aquí a los brujos, hermano, sin tenerle miedo. Hay que predicarle la palabra porque esa gente está perdida. Ellos no te van a poder hacer nada, no pueden hacerte nada, porque Dios está contigo. ¿Lo crees o no? Por eso los que practican la magia, la hechicería,
ellos se compran libros para poder saber las cochinadas que el diablo les manda. Los que trabajan con magia blanca trabajan igualmente con el diablo. Acá ninguno se salva. Los que trabajan con magia roja, magia negra, magia verde, todos trabajan con el diablo. Claro, porque la magia blanca, ¿qué cosa es? Que el baño de florecimiento, esa es magia blanca. Bueno, que pasar el huevo, que rezarlo, que hacer, eso es magia blanca, porque es suave, ¿no? Tú ni cuenta te das. El guairuro, esas cositas son magia blanca. Pero ya cuando pasa a la magia negra, y ahí empleas muertos, huesos de muertos, animales. Luego pasas a la magia roja, que ya empiezas a emplear seres humanos ya. Ya ahí sacrifican seres humanos. Y en la magia verde, que es la peor de todas, ahí comienzas a usar ya seres humanos vivos para los sacrificios. Como lo usaban los aztecas, los que le sacaban el corazón vivo y lo ofrecían a sus dioses, ¿no? Lo hacían los aztecas, como también hacían los incas. Todos hacían lo mismo. Sacrificaban a los hombres para sus dioses. Vivos le sacaban el corazón y el corazón latiendo lo ofrecían a sus dioses. Y luego se lo comían, antropofagia, se comían a las personas que habían sacado el corazón. Todo el pueblo se los comía en grandes hoyones, hacían parrilladas de seres humanos todo el pueblo. Eso hacían los aztecas. Y muchos incas también hacían eso. Por lo tanto, ¿hasta dónde te lleva? Hay profundidades de Satanás. Por eso la Biblia dice que hay una iglesia en Éfeso que llegó hasta las profundidades de Satanás, dice, hermano. Son profundidades de la magia que el diablo enseña a sus hijos, los brujos, los hechiceros. Por eso usted y yo tenemos que aborrecer la magia, aborrecer la hechicería, aborrecer todo eso. Finalmente voy a terminar Deuteronomio 18:9. Deuteronomio 18:9. Mire cómo la brujería te manda a comer sangre, a usar la sangre, cuando Dios te dice, no comerás la sangre de los animales. Dice Deuteronomio 8:9 al 12, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de estas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hija por fuego, o sea, quien lo mate en el fuego. Ni quien practique adivinación no haya en tu pueblo. Que no haya en tu pueblo hechicero, ni agorero, ni encantador, ni adivino, ni medio, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, dice, hermano. No hay ni uno de esos. Porque cualquiera que haga estas cosas es abominable a Dios. Y por esta causa, estas abominaciones, Dios expulsa a estas naciones delante de ti. Porque esas naciones, hermano, practicaban todo eso. Aleluya. Y el tema es mucho más largo. Podemos entrar a hablar sobre los cananitas, sobre esta gente que trajo todo eso. Cómo llegó la brujería hasta el día de hoy, cómo se expandió a niveles terribles, ¿no? Cómo ha llegado a usar el diablo tantas cosas para destruirnos. Por eso, amados hermanos, Dios prohíbe. Y si Dios prohíbe la brujería, ¿es porque existe o no? Claro, pues, hermano. Esta prédica yo le estoy haciendo para la gente que no cree que la brujería existe. La brujería sí existe. La brujería puede matar a alguien que no conoce a Dios. Los brujos pueden hacer que lo mate el diablo. La brujería sí existe. Pero existe un Dios que es más poderoso. Por eso entrega tu vida a Cristo para que la brujería no te toque. Y permanezca firme. Y que nadie te va a tocar porque Dios está contigo. Ni el diablo mismo puede tocarte. Menos una brujería, hermano. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Tú eres bueno, nosotros no somos buenos, Padre. En el nombre de Jesús, pedimos